del Grupo Moreno. Así que, Julio, te escuchamos. Gracias. Primero me voy a permitir una reflexión y pido disculpas porque voy a interpretar sobre el compañero y la compañera que ilustraron algunas cuestiones que por ahí uno desconoce, que yo desconocía particularmente, me voy a referir. Y que los personajes históricos a veces son contradictorios, porque nuestra historia es contradictoria y son producto de la época, ¿no? Porque si uno escuchara simplemente la concepción patriarcal que tenía Mosconi o antisindical que tenía Mosconi, se dejaría de lado el sentido que tenía sobre soberanía, sobre Estado, sobre patria y sobre el profundo antiimperialismo, lo hablaba con el Chile recién, que lo caracterizaba, y la rigurosidad y con el vigor que emprendió la construcción de la empresa nacional más importante, como se dijo acá, de nuestra historia, ¿no? Esas contradicciones nos han cruzado siempre. Hoy es impensable, digamos, que ambas circunstancias se combinaran. Una de las dos desaparecería, ¿no? O el patriarcalismo o el antisindicalismo no sería viable. Y hoy nosotros hemos transitado las últimas décadas con militares donde el sentido se los puede caracterizar más como cipayos que como antiimperialistas, ¿no? Entonces, esas contradicciones hay que mirarlas, hay que verlas en el contexto histórico y en el momento del desarrollo de la lucha por los derechos civiles y sociales que hemos construido juntos durante estas últimas décadas, todos los avances que hemos conquistado. Pero nosotros como federación, vale explicar un poco, nacimos, somos hijos, somos una federación nueva en la historia de nuestro país, del movimiento obrero de nuestro país, surge alrededor de la resistencia a las privatizaciones de los 90. Somos hijos de la lucha contra las privatizaciones, contra la entrega del patrimonio nacional, contra el desguace del Estado y el avance del neoliberalismo en la Argentina en los 90, que no empezó en los 90, como bien se dijo aquí, sino que empezó con aquella discusión y aquella propuesta desde el imperio del consenso de Washington, la dictadura, y desde ahí, se concreta en los 90, pero es una historia anterior, que se escribió antes. Que tuvieron y tienen la habilidad los bloques dominantes de planificar el mundo 50, 60 años hacia adelante y que durante todas estas décadas el pueblo y los trabajadores hemos vivido una ofensiva descomunal del capital sobre el trabajo que nos ha retrotraído, que nos ha llevado a índices de pobreza, de exclusión social y desocupación que eran impensados en los años de los 70. Pasamos de un 4% de pobres a más de 40% de pobres en la actualidad. Pasamos a niveles de desocupación de 5 o 6% a niveles reales superiores al 30% de desocupación. ¿Por qué hay digo reales porque el trabajador que trabaja o la trabajadora que trabaja 3 o 4 horas semanales haciendo changa, cortando pastos o podando árboles, no se puede considerar un trabajador en relación de dependencia, como sería necesario tener una sociedad de esas características. Entonces hemos pasado a niveles de empobrecimiento y de retroceso social descomunales por esta ofensiva que se desplegó durante estos 50 años y que hoy nos mantiene a la clase trabajadora fundamentalmente. No, y cuando hablo de clase trabajadora no me refiero
a la clase trabajadora sindicalizada, sino a la composición del movimiento obrero, que ha cambiado también, porque nosotros desde que construimos la FETERA, desde que construimos la CTA, concebimos a la clase trabajadora ocupada y desocupada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, fuimos los primeros que al ser víctimas de las transformaciones que se vivieron en los 90, encontrábamos a nuestros compañeros en los debates, en los congresos, despedidos, sin trabajo y sin futuro. Y como decían, nosotros nacimos en el año 1995 y, bueno, con algunas consignas que tenían que ver con Mosconi, ¿no? La consigna era recuperar el patrimonio nacional, recuperar la soberanía que estábamos perdiendo, y la consigna era volver a Mosconi. Esa era la consigna que nos movía para sintetizar qué tipo de Estado, qué tipo de empresas necesitábamos, digamos, para continuar en un proceso que se había interrumpido, histórico, que casi nace junto con YPF, un proceso que estaba caracterizado por la intención de un desarrollo nacional, de la creación de una industria nacional fuerte, próspera, y que estaba basado en un proyecto de sustitución de importaciones, ¿no? Y una mejor distribución de la riqueza. Todo eso se vio interrumpido abruptamente de un día para otro y nos vimos obligados a reconstituirnos. Por eso decimos nosotros que en la FETERA, como ser, tienen lugar las agrupaciones de desocupados. En su primera constitución había 2 agrupaciones, en el año 95 había 2 agrupaciones de trabajadores YPFianos, uno se llamaba Oro Negro y el otro se llamaba Mosconi, la agrupación Mosconi, que eran cesantes de esos años de YPF y que buscaban la reinserción laboral. Bueno, tristemente, las consecuencias fueron terribles. Muchos compañeros no tuvieron, atravesaron crisis descomunales que terminó con los suicidios de muchos compañeros nuestros, ¿no? Secuelas importantísimas de crisis familiar, separaciones, empobrecimiento abrupto, y que desembocaban en algunos de ellos esas crisis en suicidios. Ese proceso, digamos, se hizo en nombre de la desregulación, de la apertura indiscriminada de los mercados y de la desaparición de los servicios públicos como un servicio esencial y un servicio de carácter público. Y empezó a considerarse cada uno de los sectores de la energía como una mercancía, ¿no? Entonces, en el sector eléctrico, del cual yo provengo como ser, los usuarios dejaron de serlo, considerados de esa manera, y pasaron a ser clientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la búsqueda insaciable, ininterrumpida, en ningún momento posterior a las privatizaciones, en la voracidad empresarial por obtener ganancias, digamos, fue sacrificado la calidad del servicio, ¿no? Entonces, nosotros asistimos a un proceso que se inició en los 90, caracterizado por el saqueo de los recursos naturales, ¿no? Hoy vivimos un proceso de esas características. Está basado en el extractivismo, está basado en la primarización de la economía. Impide, digamos, cualquier proyecto de desarrollo por el grado de dependencia que tenemos a las leyes del mercado que establecen el mecanismo de captura de renta y fuga de capitales. Esta es la realidad. No se invierten en mejorar el servicio, fundamentalmente en el sector eléctrico. Por eso las crisis recurrentes a las que vemos nosotros asombrados
en los sectores de las empresas privatizadas de miles y miles de usuarios sin luz simultáneamente, grandes regiones geográficas, gran extensión geográfica de esos apagones y con que son prolongados, duran muchas horas, muchos días y hasta semanas han durado. Esto por la falta de inversiones, a pesar de que siempre tuvieron garantizada la tasa de ganancia comprometida en su origen cuando se concesionaron los servicios, ¿no? Y esto está muy claro porque siempre tuvieron e incluso aumentaron su tasa de ganancia, digamos, a través de los subsidios, en algunos momentos de los gobiernos que se han sucedido democráticos durante estos últimos 30 años, y por el otro lado a través de los tarifazos, ¿no? Llegar a tarifazos de 3.000, de 2.500, gas, electricidad, y que nunca aparece, digamos, como una mejora en el servicio eléctrico. Es decir, que la ganancia se obtiene vía subsidio, vía tarifazos y se fuga al exterior en beneficio del desarrollo de otras regiones y de otros pueblos. Entonces nosotros lo que planteamos es de que es absolutamente necesario desandar el camino. Tuvimos una posición originaria en la FETERA, que era esto que planteábamos de recuperar el patrimonio nacional, recuperar las empresas de los servicios públicos, y creo que es el camino que hay que transitar. Nosotros planteamos terminantemente ya no volver a Mosconi. Nosotros planteamos que hay que reestatizar, reprovincializar o cooperativizar la energía. Digo cooperativizar en el sector eléctrico, no me estoy refiriendo a la actividad hidrocarburífera, ¿no? En el sector eléctrico, con control de los usuarios y de los trabajadores, ¿no? Y para los que dicen que no se puede, hay una provincia chiquitita de la que yo provengo, donde de alguna manera se está demostrando que se puede, y eso es lo que les quiero contar, ¿no? De que hay esperanzas, que se pueden hacer cambios. Yo no soy del partido del gobierno, por lo tanto, relévenme de cualquier actitud oficialista del gobierno actual, ¿no? Pero nosotros en los 90 pudimos mantener, digamos, un mercado eléctrico en la provincia de La Pampa, un sistema eléctrico en la provincia de La Pampa basado en la participación del Estado en la generación y en el transporte de energía y las cooperativas en la distribución, ¿no? Eso se mantuvo, o sea, no hubo privatizaciones, no hay actores privados en la provincia de La Pampa. Pero ahora se creó por estos cambios que ha habido en las políticas, necesario por el calentamiento global que nos llevó este modelo neoliberal a comprometer la vida misma o el futuro de la vida en el planeta, y al que hay que ponerle freno, surge el tema de las leyes estas por la transición energética, por la descarbonización del planeta. Y hubo una intención en la creación de una ley de transición energética el año pasado en la provincia de La Pampa, de que permitir la intromisión de los actores privados, de la inversión privada en la generación, ¿no? Eólica, fotovoltaica. Y la movilización de los trabajadores, de las organizaciones de los trabajadores, pero fundamentalmente de los trabajadores, impidió que esa ley se promulgara y que se introdujera en esa nueva ley el concepto que aparece por primera vez en una provincia de que tiene que tener participación de los usuarios y de los trabajadores. Hay una empresa que se constituyó, que es Pampetrol, que recuperó los yacimientos que había concesionado en los 90, finalizaron las concesiones y el Estado, por la movilización de los trabajadores, y hay que decir, no todos los trabajadores, los sindicatos petroleros bregaban por la ampliación de la concesión, extorsionando a sus propios trabajadores y al conjunto de la sociedad ubicada en el oeste de la provincia de La Pampa, con la amenaza de que iban a perder el trabajo todos.
y se creó una empresa, una empresa pampeana petrolera, que se llama Pampetrol. Y esa empresa, digamos, es dueña de los yacimientos a partir de ese momento. Van cayendo las concesiones y algunas por incumplimiento de los convenios de concesión, digamos, están ya casi el 90-95% de las áreas concesionadas en manos de esa empresa. Pero ahora, con la presión que las organizaciones sociales, sindicales están haciendo, hemos logrado que el gobernador de la provincia, lo pueden googlear, hace apenas 10 días planteó el tema de que teníamos que recuperar el gas, quitarle la concesión a Camusi, gas que es parte de toda esta zona en la que presta el servicio, de la que se apoderó a precio vil, como decíamos antes, de todo lo que socialmente habíamos construido para poder tener acceso al gas en nuestra provincia de La Pampa. Todas las redes fueron construidas con aportes de los usuarios, de los vecinos, de los frentistas, y recibió eso a precio vil y ahora vencen las concesiones en el 2026 y hay un proyecto que estamos discutiendo, de la que estamos participando las organizaciones sindicales en una de las organizaciones que se nombraban, que es la Intersindical de Gremios, y estamos impulsando el tema de que Pampetrol se haga cargo del transporte, de la distribución del gas en La Pampa. Es una lucha. Luchamos contra factores poderosos, pero hay posibilidades de cambiar. Lo que faltan son las decisiones políticas y falta el sujeto que salga a la calle y que imponga, que construya una relación de fuerza favorable, que imponga los cambios que son necesarios. Porque sin soberanía nosotros como país no tenemos destino, si no tenemos soberanía energética. No hay posibilidades de decir dónde generar, qué generar, para quién generar, como ser en el sector eléctrico. Hoy, si ustedes ven, los parques de generación más importantes se están construyendo para abastecer la demanda de la megaminería. La demanda de la megaminería. En la cordillera, en toda la zona de la cordillera, los parques que se están instalando es para eso. No es para abastecer, para alimentar a los parques industriales. No es para el desarrollo de nuestro país, es para profundizar el saqueo. Y profundizar el saqueo para pagar una deuda externa, no para tener un proyecto de desarrollo en nuestro país, para reinvertir en un proyecto de desarrollo en nuestro país. Es para tener recursos financieros para poder cumplir con los pagos que se vienen o para acumular reservas y poder pagar una deuda externa que para nosotros, como siempre hemos dicho y hemos sostenido, es ilegal, es ilegítima, es fraudulenta, que no fue en beneficio del pueblo y que solo sirvió para la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Entonces, nosotros demandamos que esa deuda sea investigada y tiene mucho que ver con el sector de energía, porque la ley de promoción hidrocarburífera, uno de los objetivos fundamentales es estimular el saqueo, que el recurso sea explotado irracionalmente cada vez más. Van a tener más beneficios en la medida en que más produzcan, beneficios fiscales, y solamente para tener reservas para pagar esa deuda externa. O sea, tiene que ver el tema, el proyecto de cambiar el rumbo, digamos, con este flagelo que nos está azotando y que nos marca a futuro un retroceso aún mayor en todos los índices que venía señalando si se paga esa deuda externa. Todas las políticas tienen que ir en sentido contrario. Nosotros creemos que hay que recuperar soberanía alimentaria, soberanía energética, pero fundamentalmente hay que cambiar también el modelo productivo de nuestro país. Tenemos que salir del modelo extractivista, sojero, exportador
de materia prima y pasar a un país en vías de desarrollo. Recuperar esa etapa en la que YPF y todas las empresas nacionales fueron protagonistas, porque la renta que se generaba iba destinada a ser redistribuida entre las necesidades y las políticas que el Estado planificaba. Entonces hay que volver a esa etapa y para eso se necesita acumular fuerzas, generar conciencia y nosotros saludamos la iniciativa que ustedes han tenido, justamente porque sin estos debates es imposible, digamos, que cambiar el sentido común, ¿no? Y es imposible poder pensar en un futuro mejor. Por eso nosotros como federación no solamente intervenimos en las reivindicaciones, era todo lo contrario a lo que pensábamos Connie. Nosotros creemos que los obreros, los trabajadores, la clase, tiene que pensar en un futuro para sí y para el conjunto de la sociedad. El protagonista, el sujeto fundamental, seguimos siendo los trabajadores y se vio en la pandemia. Sin los trabajadores no hay producción, el dinero no produce, los que producen somos los trabajadores. Entonces estaba muy claro eso, el bloque dominante lo que demandaba era que se reactivara, aunque se murieran los trabajadores en los hospitales amontonados, había que volver al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos el elemento indispensable, insustituible, ¿no es cierto?, para producir riqueza. Entonces creemos nosotros de que hay que volver a ese tipo de Estado, no al mismo Estado corrupto, porque hay que identificarlo también, ¿no? Era cierto de que había corrupción, era cierto de que algunos se enriquecían, era cierto que algunos capitanes de la industria se beneficiaban con las empresas del Estado, pero creemos que lo podemos hacer mejor y que hace falta hacerlo mejor. Por eso planteamos el tema de la soberanía. Insistimos sobre esto y una parte fundamental, determinante para el futuro de nuestro país es la soberanía energética y hay que recuperar una YPF 100% estatal e integrada como se planteó con los exponentes anteriores. Hasta ahí. Nosotros creemos desde la FETERA y desde algunas organizaciones diferentes, hay mucho debate en el movimiento obrero, en una parte por lo menos del movimiento obrero. En cuanto a analizar el proceso histórico propio nuestro como clase y también las consecuencias que ha habido con las transformaciones que se produjeron en los 90. Y creemos necesario, absolutamente indispensable, transformar esta realidad que hoy nos oprime, ¿no?, al conjunto del pueblo trabajador. Y en los 90 hubo dos leyes fundamentales, la ley de reforma del Estado, tres diría, pero las dos principales en los años, a principios de los 90, la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado, digamos que desmanteló el andamiaje jurídico que sostenía las empresas públicas, y la reforma de la Constitución en el año 94, que se hizo únicamente, creemos nosotros, para modificar un artículo de la Constitución, que era el artículo 42, que establecía que todo lo que está plantado en el suelo, por sobre el suelo, todo lo que existe por sobre el suelo, lo que está plantado en el suelo y en el subsuelo, es de propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina. Ese artículo desapareció y después se promulgó lo que se llamó la ley corta. La ley corta que le transfería la propiedad que era de la nación a las provincias, para que pudieran disponer cada una de las provincias en un estado de debilidad frente a las grandes operadoras de las multinacionales,
¿no es cierto?, las condiciones en las que se explotarían los recursos naturales o la riqueza. Y nosotros creemos que justamente hay que desmantelar todo ese aparato jurídico. Y aún dentro de ese aparato jurídico, digamos, hay condiciones para desandar ese camino de entrega, de enajenación de nuestra riqueza. Una prueba era lo que relataba hoy en La Pampa. Lo mismo ocurre con las empresas privatizadas de energía, las grandes empresas de Nore, de Sure, de LAPE, DEN, DEA, etcétera, etcétera, que todos sabemos de los incumplimientos de las concesiones. El incumplimiento de las concesiones se dan a razón de que cumplan con 3 objetivos básicos que no se cumplen, que es la calidad del servicio, es la confiabilidad del servicio y la atención al público, la respuesta que tengan por demanda de atención al público. Esas 3 condiciones no se dan, no se dan. Los usuarios del conurbano viven picos o oscilaciones de alta y baja tensión permanentemente. La calidad del servicio es mala porque tienen cortes que son recurrentes, repetidos y muy extensos. Y la atención al público es desastrosa. Ustedes saben de que le contesta una máquina que está ubicada, una operadora que está ubicada en Venezuela, en Colombia, digo, o en algún país centroamericano. Entonces existen, y la falta de inversiones es la que ha resentido el servicio. O sea, falta voluntad política. Y nosotros creemos de que, mirando la historia, como decía el compañero, le digo compañero porque es un trabajador, ¿no es cierto? Nosotros pensamos, ¿no?, en que los trabajadores, la clase trabajadora argentina, tenía un proyecto de país por el cual luchaba. Ustedes recordarán los programas de La Falda, Huerta Grande, de la CGT de los argentinos. Tenían un programa, tenían un proyecto, tenían una idea de país. Hoy eso no existe. Pero tampoco podemos tomar ese viejo programa, porque las empresas eran estatales, hoy no son estatales. Entonces las cosas cambiaron. Ahora sí nosotros tenemos que plantear algunos temas en ese nuevo programa que hay que elaborar de diseño de un país diferente, más justo, vivible, que tiene que ver con que hay que recuperar soberanía. La palabra es la soberanía. Nosotros tenemos que recuperar soberanía alimentaria y había una oportunidad con Vicentín que se desaprovechó. Ahí podríamos haber construido una empresa nacional alimentaria, para evitar esto de la inflación, entre otras cosas. Debemos recuperar la soberanía energética de la cual estamos hablando, pero debemos desmantelar la ley de la dictadura de Martínez Dios sobre la ley financiera, sobre la que nos regimos hoy, y volver a controlar el sector financiero. Debemos volver en esa idea de país y de programa, hablar de las vías navegables, recuperar el río Paraná, recuperar los puertos. De ahí se van decenas de miles de millones de dólares. Se fugan por contrabando. Nadie los controla. Está en propiedad de las ojeras de las multinacionales y de una empresa belga el tránsito del río. Entonces, debemos de pensar en una nueva utopía. Antes teníamos las cosas resueltas. Salíamos a la calle y salíamos y pensábamos que teníamos un programa y corríamos detrás de una utopía como sociedad, los trabajadores, las trabajadoras, y pensábamos en un mundo mejor, que era posible. Bueno, las cosas han cambiado, hemos sido derrotados, esto hay que reconocerlo y partir de ahí, pero tenemos que transformar esta realidad.
no nos podemos resignar a vivirla de esta manera, porque en cada ciclo de avances y retrocesos, de alternancia de los gobiernos, algunos que denominan populistas, hay un alivio, pero no se vuelve al escalón de las conquistas que teníamos. Ya las perdimos, se consolida esa pérdida. Y hay un alivio. Después viene un gobierno neoliberal, explícito, de derecha, que sube la vara y nos coloca en un nuevo escalón. Viene el contraciclo o la alternancia, pero no se baja esa vara. Estamos otra vez. Por eso los índices van progresivamente siendo cada vez más regresivos. Entonces, hay que construir un nuevo proyecto de carácter, pensamos nosotros, postcapitalista. No hay resoluciones para la clase trabajadora, los sectores populares, ni la vida misma sin pensar en una nueva utopía, que transformen las sociedades, que las hagan más justas. Esa utopía que tenían nuestros compañeros en los 70, a fines de los 60, hay que reconstituirla. Y reservas hay. Las demandas sociales en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela y en Brasil, donde se está recomponiendo un nuevo ciclo de carácter progresista en el continente, ¿no es cierto?, surge a raíz de las luchas populares y al sacrificio de los sectores populares. Pensemos en los que se quedaron sin un ojo o con los dos ojos en Chile. Hoy es una realidad diferente y hay alguna expectativa a raíz de esa rebelión popular. Lo mismo está pasando en Colombia, donde existe una posibilidad. Y una dictadura de carácter tradicional como la que se trató de construir en Bolivia con un golpe de Estado, duró meses. Y el pueblo reconquistó la esperanza de una sociedad mejor. Lo mismo está ocurriendo acá en la Argentina. Nosotros impedimos que se promulgara una nueva ley de reforma laboral. 3 años atrás, 4 años atrás. ¿Por qué? Porque avanzábamos a lo que se denomina el capitalismo de plataforma o la uberización del trabajo, donde el trabajador, digamos, no tiene patrón, tampoco tiene organización sindical, tampoco tiene aportes a la seguridad social, ni a la obra social, ni a las jubilaciones. Se convierte en su propio patrón. Bueno, es el mundo ideal de quienes hoy nos oprimen. Ellos están esperanzados en tener un mundo de esas características. Tenemos la obligación de impedirlo. Ese es el desafío de estos tiempos, pensamos nosotros.